Dios les bendiga. Dios les bendiga mucho. Desde que Dios en el Génesis nosotros leemos cuando hace la creación y pone al hombre y a la mujer, Dios vio que todo era bueno en gran manera. Amén. Todo estaba bien, gracias a Dios. Pero hay alguien que, como dice aquel dicho, no le gusta ver ojos bonitos en cara ajena, ¿verdad? Y usted ya sabe quién es y que Dios lo reprenda. Satanás vino a afectar la relación del hombre y Dios desde un principio. Afectó a Adán y Eva. Todos sabemos lo que pasó en el huerto, las maldiciones que entraron. Y de la familia de ellos, que de ahí venimos todos en la faz de la tierra, 2 líneas de sangre salieron de ahí. Una línea de sangre de Caín, de rebelión, de desobediencia contra Dios. Y la de Abel, una línea de amor y de obediencia para Dios. Y desde ahí todo el mundo se ha visto marcado por esas 2 líneas de sangre. Sin embargo, Dios siempre ha querido mantener esa comunión con el hombre. Llamó a Abraham de la tierra de Ur de los Caldeos y lo llama a una tierra que fluye leche y miel. Y le dice, te vas a ir a una tierra que yo te voy a mostrar. Y Abraham sale a sus 75 años, un anciano ya, y por la fe caminó a esa tierra que a pesar de estar ahí, de haber llegado ahí, él no tuvo posesión de ella, pero estaba ahí bajo una promesa. Dios le dijo que de él iba a nacer una nación grande. Y ahí está esa nación que se llama Israel. Que a pesar de todo lo que ha pasado en todos los tiempos y las persecuciones y las luchas que ha tenido la nación de Israel, desde mayo del 48 está ahí nuevamente esa nación que de un día se formó, como dijo el profeta Ezequiel. En un día nació esa nación ahora y es una de las naciones más poderosas de la tierra y es porque Dios sigue con ellos y es su pueblo. Pero también Dios le prometió a Abraham que en él serían benditas todas las naciones de la tierra. Y ahí vamos nosotros incluidos, porque de los lomos de Abraham nació Israel. Y después de haber sido llevado Israel a Egipto, ahí empezó a surgir y a crecer esa nación. Y Dios levanta a Moisés. ¿Para qué? Para que bajo la guianza de ese hombre se hiciera un nuevo pacto en el Sinaí. Y Moisés le dijo, Señor, si tú no vas conmigo, yo no quiero que vayan ángeles conmigo, yo quiero que tú vayas con nosotros. Y Dios acompañó a Moisés. En el día era una columna de nube que le daba sombra y le refrescaba en el desierto. Y en la noche era una columna de fuego que iba con ellos acompañándolos. Y Dios le dio instrucciones a Moisés para que hiciera un tabernáculo, una tienda de campaña. Porque Dios iba a estar con Israel siempre. Y cada vez que había una situación, Dios se reunía ahí con Moisés, Aarón y los ancianos de Israel en esa tienda de campaña. Siguió Israel caminando hasta la tierra que Dios les había prometido en heredad. Tomaron la tierra bajo el mando de Josué. Vinieron el tiempo de los reyes. Y dijo David un día, voy a hacer un templo para el Señor. Voy a hacer una casa para Dios. Preparó todo porque Dios no le dio permiso de hacerlo a él, sino que le dijo a Salomón que la hiciera. Viene Salomón, la construye esa casa. Pero ¿qué pasó con el tiempo? Con el tiempo muchos se olvidaron de Dios. Manasés, por decirlo así, el rey más malo que ha habido en Judá, y su hijo Amón, descendientes de un rey bueno. Este hombre se desvió completamente de los caminos de Dios. Permitió que el pueblo volviera a la idolatría. Él se metió a la idolatría directamente. Llevó al templo de Jehová imágenes de Acera, de Baal. Sacrificó a su hijo al ídolo Moloc.
donde los niños morían quemados vivos. Se dedicó a la adivinación y al culto a los signos del zodíaco. Se metió en ocultismo y todas esas cosas llevaron a que el pueblo de Judá, cuando ya se había dividido Israel, sucumbiera bajo el dominio de Nabucodonosor. El templo fue destruido, se quemó todo el templo. Y luego vemos que después Herodes construye un templo para congraciarse con Israel. Se construye ese templo en el tiempo de Jesús. Y Jesús llegó a ese templo y estaba molesto Jesús al llegar al templo. ¿Por qué? Porque el templo se había convertido en un mercado. El templo se había convertido en una cueva de ladrones. Porque en los mercados hay mucho ladrón. Así que tenga cuidado. Cuando vaya al mercado, quítese sus prenditas porque se las pueden quitar ahí. Todo se había convertido en un negocio. La religión era un negocio. Y Jesús hace un azote y le da vuelta a las mesas de los cambistas, saca a todos aquellos animales, muchos de los cuales eran enfermos, y limpia el templo. No le gustó a los religiosos de su época, pero no pudieron evitarlo porque Él tiene autoridad del Padre. Amén. Así ahora, nosotros vemos que en la historia nos muestra que después de la muerte y resurrección de Jesús, en el año 70, Tito Flavio, bajo las órdenes del emperador romano, destruye Jerusalén y destruye el templo completamente. Solo ha quedado el muro de los lamentos de lo que era antes eso. Y si usted va por allá, eso es lo único que va a encontrar. El templo fue destruido. Y en Apocalipsis nos muestra que va a haber otro templo que el anticristo va a construir para congraciarse con Israel. Pero ¿sabe qué? Hoy en el tiempo de la gracia, como bien dijo el apóstol San Pablo, Dios no habita en templos hechos de manos de hombres. Dios no habita en edificios como este. ¿Oyeron eso? Por eso aquí no va a haber imágenes, aquí no va a haber ídolos, no va a haber nada más. Porque como bien dijo Jesús en Juan capítulo 4, aquella mujer samaritana, la salvación viene de los judíos, de Israel. Jesucristo es nuestro Salvador. Y Él quiere que lo adoremos en espíritu y en verdad. Amén. A Él no lo han visto, a Dios no lo ha visto nadie, jamás, dice Juan. Ahora, nosotros somos el templo. Eso es lo que dice el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto. Usted y yo somos el templo de Dios ahora. Amén. Cuando construimos este templo, aún me recuerdo cuando no estaba el piso que ustedes están viendo ahora, no estaba terminada la plataforma. Y yo me venía a parar cuidadosamente aquí, porque aquí había un hoyo, ¿verdad? No se había rellenado aquí. Y aquí solo estaba el espacio de los ladrillos. Y yo me paraba aquí y oraba y le daba gracias a Dios, porque un día iba a ver lo que yo estoy viendo ahora. Y le daba gracias a Dios, porque sé que Él iba a completar todo esto. Y un día todo lo que ven aquí, se lo dedicamos a Dios. No sé si estuvo usted en ese culto. Fue un culto especial. Dedicamos todo el santuario. Este es el santuario. La iglesia somos ustedes y yo. Este santuario, este edificio, esta parte que ocupamos para reunirnos y glorificar a Dios. Donde todos como piedras vivas, como dice el apóstol Pedro, piedras vivas que somos parte del templo, venimos a adorar al Señor. Y aquí se mueve el Señor. Pero ¿sabe qué? Aún así estos edificios que son dedicados para Dios pueden profanarse. ¿Oyó eso? Pueden profanarse. En algunos países de Europa, algunos edificios, templos están vacíos. En Uruguay pude ver uno que ahora es un museo.
ya no sirve de iglesia. Ahí están las bancas, ahí están todas las cosas. Y no hay nadie. Solo sirve como un atractivo para los turistas. Pero gracias a Dios aquí estamos nosotros para adorar al Señor. Pero un edificio así, un lugar consagrado a Dios, puede profanarse. ¿Cómo? Por ejemplo, si se hace un acto inmoral aquí en este lugar. Si es un acto de fornicación, adulterio aquí, o un aborto aquí, estamos manchando aquí y atrayendo la influencia del mal y trayendo maldición aquí. ¿Se ha fijado que últimamente en los Estados Unidos ha entrado gente armada y ha matado gente en las iglesias? ¿Se han fijado ustedes en eso? ¿Han visto esa noticia? ¿Qué está haciendo el diablo con eso? Dañar un lugar que fue consagrado para el Señor. O también cuando venga alguien y cuando ustedes y yo no estamos, hago un acto de hechicería aquí y ni cuenta nos dimos. No nos dimos cuenta. Pero el Señor sí se da cuenta. Me acuerdo cuando estábamos en la 8ª calle Poniente, mi esposa se acordará también. El culto había terminado, creo que fue en la tarde, si mal no recuerdo. Quería ubicarme en los tiempos, pero no me podía ubicar en el tiempo. Pero sí me recuerdo que creo que ya había terminado el culto. Y cuando estábamos cerrando y apagando las luces, vimos un poco de tierra en la grada frente al púlpito. Y le digo a ella, hey, mira, ¿y esto qué? Esto es tierra del cementerio, le digo. Esto debería de abono, quizás. Alguien había ido a depositar ese poco de tierra ahí. Y le digo a ella, vamos a sacar esto, pero primero vamos a orar nosotros. Oramos, pedimos la cobertura de la sangre de Cristo y luego recogimos eso, lo sacamos de la iglesia y después oramos y reprendimos a todo espíritu maligno, todo demonio asignado a la iglesia, a nuestra iglesia, a la iglesia del Señor, a nosotros, y lo echamos fuera de ese lugar. Y de esa manera Dios nos dio paz en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque el enemigo siempre trabaja para dañar la obra. Amén. Dañar la obra. Me recuerdo que hace aproximadamente unos 20 años atrás tuve un sueño. Yo no soy como José, aunque mi primer nombre es José, pero no soy como José, el que estuvo en Egipto. Casi no. O tengo sueños, pero se me olvidan. ¿Verdad? Pero este sueño aprendí que era un sueño de Dios. Sueño de Dios. ¿Por qué? No sé qué horas eran, pero si mi esposa estaba dormida, pues eran ya pasadas las 12. Estábamos dormidos y yo estaba soñando que de repente frente a mí aparecía una figura alta, como una sombra siniestra. Venía hacia mí no con muy buenas intenciones. Yo estaba de pie y entendí que ese que venía ahí era mi adversario, el diablo. Entonces vi a aquella persona impresionante. Cuando yo meditaba en eso hoy, me imagino que así lo vio David, ¿verdad? Un hombre de casi 3 metros comparado con David. David se veía insignificante a la par de él. Entonces cuando él estaba más cerca de mí, yo empecé a reprenderlo, como ya sabía quién era. Y le dije, Satanás, en el nombre de Jesús, te reprendo. Cuando le dije eso, noté algo, que empezó a hacerse más chiquito. ¿Oyó eso? Te reprendo, le dije. Y él, mire, bajó. Y le volví a decir, te reprendo. Y empezó a bajar más. Y me gustó eso. Y seguí haciéndolo. Y mire, hasta que llegó al piso y desapareció.
Hay poder en la autoridad del nombre de Cristo. Amén. Denle un aplauso al Señor. Me desperté. Me impresionó el sueño. Wow, ¿qué pasó aquí? Me quedé impresionado. Volví a ver, mi esposa estaba dormida. Y me volví a dormir. Pero no va a creer, me pasó la de Nabucodonosor. Volví a soñar lo mismo. Volví a soñar lo mismo. Me aparece otra vez. Y hago lo mismo otra vez. Te reprendo. Y miren, y nuevamente siguió hasta que desapareció. Y me desperté de nuevo y dije, ay, Señor, ¿me quieres decir algo? Algo me quieres enseñar con esto. Y me puse a orar, Señor, ¿qué pasa aquí? ¿Qué está sucediendo? Sé que el enemigo quiere dañar. Y yo me puse a orar esa madrugada, no sé qué horas eran. Y después de que oré y Dios me dio paz, me fui a acostar y me dormí hasta el día siguiente. Bueno, al día siguiente no pasó nada. Otro día después no pasó nada. Y así no pasó nada, pero. Llegamos a un día viernes. No sé si fue viernes o sábado. Teníamos una vigilia aquí en la iglesia. Ahí fue al otro lado. Fue la vigilia. Tuvimos la primera parte de la vigilia. Terminó todo, ¿verdad? Terminó todo. Y venía la segunda parte de la vigilia. En la segunda parte de la vigilia, yo iba a predicar. Terminaron los cantos. Y en ese tiempo, el púlpito estaba exactamente así, miren. Como que estuviera el púlpito aquí y aquí todas las personas. Y exactamente frente a mí estaba mi esposa. Y empiezo a orar para la predicación. Y de repente veo que mi esposa estaba así. Y algo se movía en ella. Y no estaba embarazada, ya claro. No estaba embarazada. Había como una pelota, mire, que se le movía, que yo podía ver desde donde estaba. Puede imaginarse ahí el púlpito. Y abajo estaba ella enfrente de mí. Y veía que algo se movía en ella de allá para acá. Ah, no, dije yo, esto no es de Dios. Y le dolía, dice, mire, porque ella se veía el dolor en ella. Y empiezo a reprender al diablo. ¿Y sabe qué? A la par de ella se había sentado una persona desconocida que había llegado a la última parte, ¿verdad? Cuando ya terminaba la primera parte del culto, llegó esta persona y se quedó en la segunda parte, pero se fue a sentar adelante, a la par de ella. Y ella estaba que se moría ahí. Empiezo a reprender al diablo. ¿Y sabe qué pasó? Los demonios de esa persona, ¿qué pasó? Saltaron, se manifestaron. Y al final esta persona salió de aquí. Y mire, y todos los hermanos que vieron esa manifestación demoníaca quedaron bien contritos todos. Creo que mejor no hubiera seguido predicando, que con solo eso era suficiente. Para que el temor de Dios llegara al corazón de la gente. Y todos estábamos tan contritos que si hubiera sonado la trompeta ese día, nos vamos todos. Pero ahora no sé. Ahora no sé. ¿Cómo el enemigo es capaz de entrar al templo de Dios? ¿Se da cuenta de eso? Qué triste es, hermanos, que muchas veces nosotros, como pueblo de Dios, podamos traer al enemigo al templo. Y así le he titulado al mensaje de hoy:
demonios en el templo. ¿Vieron eso? Demonios en el templo. Pueden haber demonios afectando la vida del cristiano. Y el cristiano al venir a la iglesia aquí, traerlos con ellos. Algunos demonios son inteligentes. ¿Saben qué hacen? Antes de entrar al santuario se salen y se quedan ahí. Cuando la persona sale de nuevo, como quien dice, este es mi carro, aquí me voy. Y entran de nuevo. Les parecería algo impensable que los que nos llamamos cristianos, traigamos al enemigo al templo, a la casa de Dios. Pero quiero decirle que nuestro pecado da lugar a que el enemigo entre en nosotros y desde ahí nos esté atormentando de diversas maneras. Podemos estar aquí con malos pensamientos, podemos estar aquí criticando, podemos estar aquí con la lengua desenfrenada, podemos estar aquí en la vanidad de nuestra mente y nuestro corazón. Podemos estar aquí, hermanos, con el deleite de los ojos viendo otras cosas en vez de ver la palabra de Dios. Podemos estar aquí con un espíritu de sueño que cuando empieza la predicación, usted empieza a dormirse ahí. Termina la prédica y después de despierte ya nos vamos. Puede estar aquí ansioso para que nos vayamos rápido, porque tiene muchas cosas que hacer. Desea irse, se siente incómodo, deseo de hacerle daño a alguien. Todas esas manifestaciones, hermano, quiero decirle, si son recurrentes en su vida, es porque usted le está dando lugar al diablo. ¿Oyó eso? Y quiero aclarar una cosa. Existen dos términos en la Biblia para aclararnos el trato del enemigo con las personas. La palabra posesión demoníaca es cuando el diablo toma un control completo de las personas. ¿Oyeron eso? Control total del diablo sobre la persona. Lo hemos visto nosotros en creyentes. Y número 2 es lo que se llama la demonización, cuando Satanás toma ciertas áreas de la vida de la persona. Esto es parecido, mire, parecido al cáncer. ¿Oyeron eso? Parecido al cáncer. Qué galán cuando le dicen, usted no tiene nada, ¿verdad? ¿Cómo se sentiría usted? Va a los exámenes que le hacen y todo, y le dice el médico, usted no tiene nada. Usted está limpio, no se preocupe, usted no tiene cáncer. ¿Cómo se siente? Feliz de la vida. ¿Sí? Pero cuando le dice, mire, usted tiene cáncer, pero le agregan, pero es in situ. ¿Qué quiere decir eso? Está localizado, está localizado. Es un tumor chiquitito y le hicimos la biopsia y es maligno, así que le vamos a dar ya en la nuca ese tumor. Usted dice, amén, quite lo que va a quitar, ¿verdad? Pero cuando le dice, mire, esta es una metástasis, eso está invadido, así que mejor pues vaya a disfrutar el mes que le queda, vaya a pasear, disfrútelo con su familia, porque no creo que llegue al mes de la patria, septiembre. ¿Verdad que son situaciones diferentes? La demonización es una área donde el enemigo logra ganar ventaja. Por ejemplo, el enemigo puede ganar ventaja en su mente, aquí. Gana ventaja aquí en su mente. Usted a veces no cree lo que está leyendo en la Biblia. Tiene un corazón duro, incredulidad aquí. Amén. Tiene tormentos a nivel de la mente, aquí.
malos pensamientos. Solo lo malo piensa. Aquí, el enemigo ganando ventaja. Puede ser también en el área de la voluntad, donde usted muchas veces se vuelve rebelde a sus autoridades, rebelde a sus padres, rebelde en cualquier autoridad que se ponga delante de usted. Hay cierta rebeldía. También puede afectarles en los sentimientos. Los sentimientos. Es rencoroso, está amargado, hay ira, cualquier cosita se enoja. Y se alegra de decir, es que soy mecha corta. ¡Wow! ¡Qué gran cosa! Y diría, es peor es que no tenga mecha, hermano. Todas esas cosas, el enemigo puede estar ganando ventaja en eso. Y cuando yo ando todas esas cosas adentro de mi ser, ¿qué pasa? Y vengo a la iglesia. Los traigo a ellos conmigo. Qué triste, ¿verdad? Quiero que entienda que por eso el Señor dice, la santidad conviene a tu casa. De eso vamos a hablar próximamente. ¿Sabe por qué? Porque el Señor viene pronto. Viene pronto el Señor. Y la santidad le conviene a usted y me conviene a mí. Porque sin santidad nadie verá al Señor, dice. Y allá en su presencia no va a entrar nada inmundo, dice Apocalipsis. Amén. Así que veamos lo que dice la Biblia acerca de eso. Busque conmigo Lucas, capítulo 11. Primer punto que vamos a ver. Satanás y sus demonios desean cuerpos, oiga bien, desean cuerpos para hacer sus maldades. ¿Oyeron eso? Desean cuerpos para hacer sus maldades. ¿Oyeron ustedes hablar alguna vez acerca de un hombre que fue condenado al patíbulo, ¿verdad? Condenado a muerte, llamado Ted Bundy? Ese hombre se dedicó a matar mujeres, a violar mujeres y a matarlas, que tenían ciertos rasgos físicos. Y cuando lograron capturarlo y descubrir quién era, lo atendieron los psiquiatras, los psicólogos para ver qué le pasa a este. ¿Y saben qué descubrieron? Que este hombre no era adolescente, era un jovencito. Encontró revistas pornográficas de su papá. Él sabía que su papá las escondía debajo de la cama. Y cuando su papá no estaba, agarraba esas revistas y empezaba a afectar su mente y su corazón con esa basura. ¿Y qué pasó? Con eso abrió puertas y el enemigo hizo lo que él quería hacer. Vino a matar, hurtar y a destruir. Y lo usó a este hombre. ¿Qué le parece? Veí un programa hace poco donde una mujer dada a la cirugía plástica le decía al médico cirujano plástico, mire, yo quiero que me haga esto, quiero que me haga lo otro. ¿Por qué? Porque no me quiero parecer a mi mamá. ¿Oyó eso? ¿Sabe qué había en ella? Odio hacia su madre. Su madre, una religiosa en una secta falsa, era tan estricto con ella que a tan temprana edad ella, mire, salió huyendo de esa casa y lo que nunca le gustó era que le decían que se parecía a su mamá. ¿Qué hay ahí, hermano?
Y ella dice, yo no me quiero parecer a mi mamá. Hágame como que soy un muñeco cualquiera, pero no quiero parecer. Hay odio. Qué terrible, ¿verdad? ¿Cómo está el mundo? Y leemos aquí en Lucas 11, versículo 24, mire. Cuando el espíritu inmundo, o sea, es un demonio, sale del hombre. ¡Ey! Me alegra esto. Me alegra esto. Porque ¿sabe qué? Pueden salir. ¿Oyeron, hermanos? Pueden salir. Si se mete a su vida por un pecado suyo, pueden salir. El pecado suyo, en el engaño del diablo, permitió que ese demonio se meta en su vida y le va a estar atormentando. Pero puede salir. ¿Y sabe cuándo va a salir? Cuando usted quiera que salga. Cuando usted diga, pues yo no quiero que este ande aquí, pues. Es como que una garrapata se le pegue a usted y va a querer andarla ahí, como que es lunar. No, hombre, yo no quiero que andar este, se lo quita. Así es. El enemigo se va a sujetar a su voluntad. Así como el Espíritu Santo va a estar en su vida porque usted quiere que esté ahí. El enemigo puede estar ahí con su pecado que le da derecho a estar ahí. Y dice, pero cuando usted quiera que salga, se va. Y dice, cuando ese demonio sale, dice, anda por lugares, ¿qué? Secos, buscando reposo y no hallándolo, y no lo encuentra. Un lugar seco es que él no está en un cuerpo. ¿Oyeron eso? No está en un cuerpo. Llámese este cuerpo un ser humano o un animal. ¿Cuántas historias se oyen en el campo, verdad? De gente que usa animales para andar haciendo cosas. Se oyen muchos comentarios de eso. Y dice, y como no haya reposo, dice, oigan lo que dice, volveré a mi casa, ¿de dónde salí? ¿Se fija cómo dice el enemigo acerca de nosotros? Que somos su casa, dice. ¿Y a cuenta de qué, pues? ¿A cuenta de que un cristiano va a hacer una casa para que esos sinvergüenzas estén ahí? Si la Biblia dice que soy templo y morada del Espíritu Santo de Dios, ¿cómo es que ese sinvergüenza va a decir que soy su casa? No somos ninguna casa para ellos. Somos el templo para el Espíritu Santo. Y si es así, yo debo de cuidar este templo, pues. Y dice, y cuando llega, dice, la haya barrida y qué, y adornada. Eso es lo que hace Dios cuando lo libera a usted, porque fíjese bien, le recuerdo esto, Jesucristo vino por ministerios aquí en la tierra. Él fue rey, sacerdote y profeta aquí en la tierra. Jesús, el Dios hecho hombre. ¿Y vino aquí a qué? Uno, a salvar lo que se había perdido. Trae salvación. Número dos, vino a sanar a los enfermos. Y tres, vino a libertar a los que están cautivos y a los que están en la cárcel. ¿Pero de qué? Del pecado. ¿Amén? Y dice aquí, entonces dice, ese espíritu malo va y toma otros 7 espíritus peores que él y entrado de nuevo a esa vida que ellos le llaman casa, donde vivían antes, y entrados moran ahí, o sea, se quedan ahí, y dice, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. ¿Qué le parece? O sea que hay personas que van de mal en peor. A los cuerpos les llaman su casa, entran a la persona y lo llevan a hacer cosas que ellos no quieren hacerlas. Y algo los impulsa a hacerlo. Eso es lo que dice la gente. Yo no sé por qué hice esto. ¿Qué lo llevó a hacer eso? ¿Qué lo llevó a matar a la esposa? ¿Qué lo llevó a dañar a su hijo? ¿Por qué hacen esas cosas?
Y eso dijo el apóstol Pablo en su carta a los romanos. Yo no sé por qué las cosas que yo no quiero hacer, esas hago. Y descubro una ley en mí, la ley del pecado, que me lleva a hacer esto. Pues sí, porque el pecado abre puertas para que el enemigo venga y lo use usted. Usa los deseos de la carne que se oponen al espíritu. También, hermanos, estos demonios pueden tomar cuerpos de animales. ¿Oyeron eso? Cuerpos de animales. ¿Cuántos tienen mascotas? No tengan miedo, hombre. Si ya la tiene en la casa, pues. ¿Ha orado usted por ese animalito? Ore por él y póngalo en manos. Y entrégueselo al Señor en vez de que otra persona vaya a querer agarrarlo para estarlo afectando a usted. Busquen siempre en Lucas 8. Y veamos lo que pasó aquí. Lucas 8, versículo 26. Y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea, dice el 26 de Lucas 8. Y al llegar a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, que estaba como endemoniado, desde hacía mucho tiempo. Él estaba afectado de hace mucho tiempo. Y no vestía ropa, estaba desnudo. Ni moraba en casa, sino ¿a dónde? En los sepulcros, en el cementerio. Ahí andaba. Si usted lee en Mateo y Marcos, los versículos paralelos, dicen que ese hombre lo encadenaban y todo, y él rompía las cadenas. Tenía una fuerza descomunal. Ya van a entender por qué. Este hombre, al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies, clamó a gran voz: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Fíjense bien, qué tremendo. Ellos conocían quién estaba delante de ellos. ¿Qué tienes conmigo? Como que dice, ¿y qué te pasó? Pues? ¿Y yo qué te he hecho? ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Qué terrible, ¿verdad? Ellos quieren atormentarlo a usted. Amén. Pero ellos no quieren que se les atormente a ellos. Cuando usted pone alabanzas en su casa, ay, papito, eso es un tormento para ellos. Cuando usted dobla sus rodillas para orar e invocar el nombre del Señor, ese es un tormento para ellos. ¿Y se da cuenta por qué mucha gente no le gusta orar? Porque ellos ganan ventaja. Cuando usted decide ayunar y poner ese sacrificio en las manos de Dios, ellos son atormentados con eso. No les gusta. Te ruego que no me atormentes. Y el 29 dice, ¿por qué se sentía atormentado? Porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era empujado por el demonio a los desiertos. Y le preguntó Jesús diciendo, ¿cómo te llamas? Fíjate bien, ¿cómo te llamas? Le dijo. Y el demonio le contesta y le dijo, Legión me llamo. Ese es el nombre. Legión es un término militar, hermano. ¿Oyó eso? Un término militar. Los romanos usaban legiones de soldados compuesta por 6,000 soldados de infantería y 300 de caballería. ¡Wow! Un ejército enorme. ¿Se da cuenta cómo por qué este hombre estaba más loco que qué, hermano? Si hubiera estado en este tiempo, allá en el manicomio estuviera ahorita. ¿O se va a creer usted que en la sociedad que tenemos van a permitir que en el cementerio general de San Miguel ande un hombre desnudo con una fuerza descomunal y que nadie lo pueda parar?
¿Verdad que no lo van a dejar ahí? Porque si lo dejan ahí, ¿quién va a ir a enterrar gente ahí? Pues? ¿Se va a ir a encontrar con una gente como esa? Entonces, tendrían que hacer algo. Pero aquí, miren, nadie hacía nada porque le tenían temor. Y dijo legión porque muchos demonios habían entrado en él. Como el demonio es un ente espiritual y no tiene cuerpo como nosotros, podían entrar en esa cantidad en esta persona. Y le rogaban, oiga bien, los mismos demonios le pedían a Jesucristo que no los mandase a ir al abismo, que es donde deberían estar. Y había ahí un hato de muchos cerdos. Cuando habla de un hato es una gran cantidad de animales, pueden ser vacas, pueden ser caballos, en este caso eran cerdos, una gran cantidad de cerdos que habían llevado a apacentar fuera de la ciudad, al campo, ¿verdad? Y ahí podían andar la gran cantidad de animales sin que causaran problemas. Entonces había ese hato de muchos cerdos que pasían en el monte y le rogaron al Señor Jesucristo que los dejase entrar en ellos. ¿Se da cuenta cómo quieren tener un cuerpo ellos? ¿Se imagina usted comiéndose unos chicharrones de eso? ¿Chanfaina? Yo no sé qué es eso, ya he oído eso. Comiendo un silbato de esos, de un chancho de esos. Ahí estaban los demonios adentro. Y dice que él les dio permiso. Le dijo, está bien, les voy a dar chance. Entren en los cerdos. Y los demonios, salidos del hombre, dice, entraron en los cerdos y el hato, toda esa cantidad de animales, se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. ¡Wow! Se le vino abajo el negocio. Es como que en este Bonnie, mire, hubiera entrado aquí, si hubiera llevado esta tormenta, ese montón de animales. Esa es una gran pérdida. Perdieron el negocio. Y los que apacentaban los cerdos, dice el 34, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron y yendo dieron aviso en la ciudad y por los campos. Y salieron para ver lo que había sucedido. Algo extraordinario había pasado. Y vinieron a Jesús y hallaron al hombre. Oiga bien, hallaron al hombre de quien habían salido los demonios. ¿Cómo estaba él? Sentado a los pies de Jesús. Número 1. Sentado a los pies de Jesús. ¿Sabe qué significa eso? En el reposo de Dios. Antes no tenía reposo. Andaba de sepulcro en sepulcro. No estaba quieto, no estaba en juicio. Andaba para arriba y para abajo como loco. Ahora estaba, mire, quietecito, sentado a los pies de Jesús, oyendo al Maestro. ¿De qué otra manera estaba? Dice, estaba vestido. ¿Qué significa eso? Estaba cubierto. ¿Cómo andaba antes? Desnudo. Ahora está cubierto. ¿Sabe qué significa eso? La expiación del Señor. La cobertura de Dios. La salvación de Dios para este hombre. Y después dice, y en su cabal juicio. ¿Qué significa? Mire, ya con su mente normal, con su sentido común, con su buen juicio, ubicado, mire, ubicado, sabiendo quién era ahora. Y mire, y toda la gente, en vez de alegrarse, en vez de darle la gloria al Señor por lo que había hecho el Señor, estar contentos porque hoy podían ir al cementerio a enterrar a un pariente, la gente tuvo ¿qué? Miedo. Qué terrible. Y le pidieron a Jesús que se fuera de ahí mejor. ¿Qué le parece? Es que es la ignorancia, ¿verdad? El enemigo siempre está buscando un cuerpo. ¿Qué pecado había hecho este hombre para que estuviera tan afectado de esa manera? No lo sabemos. Solo sabemos una cosa.
Lucas 11. Lucas 11, versículo 23. Vea lo que dice, hermano. El que no es conmigo, contra mí es. ¿Quién dijo esto? Jesús. Si usted no está con Jesús, está con el otro. ¿Y hasta qué punto le ha afectado? No lo sé. Usted lo sabrá. Pero ahora veamos demonios en el templo. ¿Habla la Biblia acerca de eso? Sí, claro que sí. Veamos, son dos casos que les presento hoy. El caso 1, Lucas capítulo 4. Es un médico el que está escribiendo esto. Lucas 4. Versículo 31 en adelante. ¿Lo tienen ya? ¿Sí? Descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo. Ahí fue su centro de operaciones en Capernaum. Todos los sábados Jesús iba a predicar a la sinagoga. Y dice lo siguiente: y se admiraban de su doctrina, porque su palabra era ¿con qué? Con autoridad. Sentían ellos la unción del Espíritu Santo. Y dice la Biblia, y estaba en la sinagoga. ¿Y la sinagoga qué era, hermano? El templo. El lugar donde se reunían los judíos. El equivalente de lo que tenemos aquí nosotros hoy. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía ¿qué? Un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz cuando Jesús llegó allí, diciendo, ¿qué dijeron? Déjanos. Como quien dice, no te metas con nosotros. Y estos sinvergüenzas se les olvidó lo que Jesús leyó cuando estaba en la sinagoga la primera vez que llegó. Que él vino ¿a qué? A liberar a los cautivos, a sacar a los presos de la cárcel, a predicar el año agradable del Señor. Ese es su ministerio. Y él dice, déjanos. Y le pregunta, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Como que dice, ¿y nosotros qué te hemos hecho? ¿Por qué te vienes contra nosotros? Y dice, ¿has venido para destruirnos? Ellos sabían muy bien con quién se estaban metiendo. Y le dice, yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Qué tremendo. Ellos sabían con quién estaban en ese momento. Y ni los sacerdotes, ni los fariseos, ni los saduceos sabían, ni querían saberlo. Ellos querían mantener su sistema religioso y no querían que cambiaran sus vidas. Pero estos demonios sí sabían quién estaba ahí, el Santo de Dios, a quien adoramos y le servimos aquí en este lugar. Y quien nos tiene aquí hoy. Y Jesús le reprendió diciendo, cállate. Como quien dice, yo no vengo a platicar contigo. Cállate y sal de él. Sal. Fuera. Cuando usted le diga, te vas, fuera en el nombre de Jesús. ¿Sabe qué? Él tiene que irse, porque esa es su voluntad. Y él va a respetar su voluntad y se va a someter al señorío de Jesucristo. Entonces el demonio, dice, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. Y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo, ¿qué palabra es esta? Que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen. Y su fama se difundía por todos los lugares de los contornos. El demonio se manifestó a gran voz. El demonio usó una voz diferente. ¿Sabe que ellos hacen eso para asustar a la gente? Imagínese una mujer hablando como un hombre. ¿Cómo sentiría usted? Que su esposa le diga, mi amor, ¿qué tal? Y después se le diga, ¿y de dónde venís? Venís de la iglesia, ¿verdad? Y esta vieja, ¿qué le pasa?
que habrá tomado algo que le hizo daño en la garganta. ¿Qué demonio está ahí, hermano? El demonio tomó la voz. No querían ser confrontados por Jesucristo. Sabían que Él tenía poder para destruirlos. Ellos sabían muy bien quién era el Señor, pero Él no llegaba a platicar con ellos. Les ordenó que se callaran y miren, salieran de la persona. El demonio salió, lo soltó, lo tiró en medio de ellos, pero no le causó daño porque Dios no lo permitió. Y la gente estaba impactada por lo que estaba viendo. Estaba viendo algo sobrenatural. ¿Oyeron? Tenemos un Dios sobrenatural. Hay un mundo espiritual, hermano. ¿Oyeron eso? Estamos en un mundo físico. Y para eso Dios nos ha dado nuestros 5 sentidos, para disfrutar este mundo físico que Él creó para nosotros, para el deleite de nosotros y de Él también. Pero el hombre lo está arruinando todo, porque es egoísta. Pero Dios es bueno, Dios es fiel, Dios es poderoso y Dios nos ama y tiene poder para vencer al maligno, porque es más poderoso el que está con nosotros que el que anda afuera y el que tal vez se ha querido meter. Veamos el caso número 2, siempre en el Evangelio según San Lucas. Lucas capítulo 13. Lucas 13. Versículo 10 en adelante. Lucas 13:10. Aquí está otra vez Jesús en la iglesia. Enseñaba en una sinagoga en el día de reposo, dice el versículo 10 de Lucas 13. Y había ahí una mujer que desde hacía 18 años tenía ¿qué? Un espíritu, un demonio de enfermedad. Esto no quiere decir que todas las enfermedades las producen los demonios. ¿Amén? Virus, bacterias, hongos, sí. Puede haber una infinidad de causas por las cuales usted pueda enfermarse, incluidos los desórdenes que nosotros hacemos con lo que comemos o con el estilo de vida que tenemos. Pero aquí es específico Lucas, este médico, para decir que esta mujer tenía un espíritu ¿de qué? De enfermedad. Mire, póngase a pensar. Tiene una enfermedad y usted va al médico, le hacen todos los exámenes y en todos los exámenes le dice el médico, usted no tiene nada. Usted está bien. Pero yo me siento mal. Siéntese bien. No le va a salir con eso. ¿Ve? Hay algo que está mal. ¿Oyó eso? Si le han hecho todos los exámenes, le han hecho un scan, le han hecho... ¿Qué es lo que no le han hecho? Exámenes habidos y por haber. Y le dice el médico, usted no tiene nada. ¿Será que es algo a nivel mental? ¿O hay algo espiritual que le está afectando? Usted puede evaluar, ¿verdad? Porque Dios le ha dado, mire, esto. Para que usted piense, bueno, ¿y esto cuándo me comenzó? Eso es lo primero que tiene que preguntarse. ¿Y este dolor cuándo me comenzó? Pues? ¿Y este malestar cuándo me comenzó? ¿Y este insomnio cuándo me comenzó? ¿Y esta falta de apetito cuándo me comenzó? ¿Y esta inflamación cuándo me comenzó? Empieza a hacer memoria. Es bien normal. Después de que me caí. Después de que comí tal cosa. ¿Ven? Estamos. Después de que fui donde el brujo para que me tirara las cartas. Sí, yo me acuerdo que ese día iba bien.
Pero al día siguiente me agarró esto. Ah, está metido usted en cosas ocultas. Fue donde el espiritista para que le averiguara si le van a dar la visa o no se la van a dar. Ah, desde ahí le agarró eso, ¿verdad? ¿Se da cuenta? Ahí ya puede ver algo, ¿qué? Espiritual que le esté afectando, así como esta mujer. Y andaba, ¿qué dice? Encorvada. Oiga bien eso. Encorvada. Párense, hermano. Párense, hermano. Párense, hermano. Pónganse de pie, hermano. Mire, qué bonito. Todos se pueden parar. Qué bendición que todos se pueden parar. Solo algunas que no pueden parar. Creo que las rodillas le están. Ah, no, ya se puede parar. Qué bueno, qué bendición. ¿Saben cómo andaba esa mujer? Así, mire. Hágale así. Vaya, póngase las manos en las rodillas, así. Mire. Y esa mujer llegó al templo así, mire. Así llegó al templo, ¿ve? Y quizás para buscar la silla le hacía así. ¿Y mi silla? ¿Dónde está mi silla? Ya me la quitaron estos hermanitos. Así andaba. 18 años. ¿Vieron? 18 años que andaba así. Pueden sentarse, gracias a Dios. Miren. Siéntense, hermanos, muchas gracias. Una malformación en la columna vertebral. Algunos le llaman esa enfermedad escoliosis. Una malformación. Y dice la Escritura, de ninguna manera se podía enderezar. ¿Qué quiere decir eso? Que esa mujer ya había buscado tratamientos, hermano. ¿Oyeron eso? Ya había buscado tratamiento. Solo quizás le faltó llegar a un taller de enderezado y pintura para que le enderezaran. Pero nada de lo que habían hecho le había ayudado. ¿Sabe por qué? Porque había algo espiritual ahí. Sigamos leyendo. Versículo 12. Qué lindo es esto, mire. Cuando Jesús la vio, qué precioso que Dios nos vea a nosotros, ¿verdad? Fíjese que esa mujer, como andaba así, ¿verdad? Yo creo que ella al andar así no pudo ver que Jesús, el Hijo de Dios, estaba ahí. Ni cuenta se dio. Porque cuando nos sentamos así, bien cabal estamos viendo, ¿verdad? Bien cabal vemos a los que están adelante. Bien cabal le vemos la cabeza al hermano que está ahí. Como aquel hermano que me dice un día, por allá venía yo. Hermano, dígale a las hermanas esas que se vistan como la gente. ¿Saben que hay algunas hermanas que no se visten bien cuando vienen a la iglesia? Creen que van a una fiesta. Y a veces vienen con vestidos transparentes. No sé si es el fustán y no se alcanzaron a poner el vestido, pero parece que fustanes ya no hay. Y este anciano me decía, un anciano, dígales que se vistan como la gente. Hábleles ahí. ¿Sabe qué le dije yo? Mira, para que no tengas ese problema de estarle viendo la espalda a la gente y el trasero a la gente, sentate adelante que ahí no se ve nada, le dije. Eso le dije. Porque ya estaba, mire, con la concupiscencia de los ojos. ¿Oyó eso? Si usted llega a ver eso, y de repente, imagínate, y esta hermana como bien, no, mejor me voy a cambiar de puesto, Dios, y se va por allá. Pero el lujurioso ahí va a estar, mire. Busquen tal cosa en la Biblia. No, él buscando. ¿Y qué marca de calzón anda esta? ¿Qué te importa? Pero como el demonio inmundo ahí está, él no se va a cambiar de puesto. Después va a querer averiguar quién es. Amén. Y Jesús la vio y la llamó. Qué lindo esto. Ella no se había dado cuenta que Jesús estaba ahí. La llama Jesús y le dice,
mujer, de primas a primeras, qué lindo es el Señor. Eres libre de tu enfermedad. Qué precioso. Es que a libertad nos llamó el Señor, hermanos. Él quiere que seamos libres, que no estemos atados a malos pensamientos, a malos deseos, a una vida que no le agrada a Él. Él no quiere eso. Y por eso nos ha dado de su Espíritu, para que vivamos en libertad, porque donde esté el Espíritu de Dios, ahí hay libertad, dice la Biblia. Y después de que le dice eso, hermano, con eso le estaba diciendo, eres libre de tu enfermedad. ¿Qué es lo que causaba la enfermedad? El demonio. Y dice, eres libre de ese demonio que andas ahí. Solo él podía verlo. ¿Oyeron eso? Nadie más podía verlo. Los médicos no lo habían visto. Los exámenes no reflejaban que había un demonio montado en ella. ¿Oyeron eso? Pero Jesús lo vio y le dice, mujer, eres libre. Y le dice al demonio, te vas. Y en ese momento, mire, el demonio se va y ella todavía queda doblada. ¿Ver? ¿Y qué hace el Señor? Dice, y puso las manos sobre ella. Y sobre los enfermos pondrán sus manos y estos se sanarán. Y ella inmediatamente, ¿qué le pasó? Se enderezó luego. ¿Y qué hacía ella? Glorificaba al Señor. Qué precioso el Señor. Denle un aplauso al Señor, hombre. ¡Wow! ¡Qué milagro este! Es un milagro doble. Oiga bien esto. Un milagro doble. Doble milagro aquí. Un milagro de liberación y un milagro de sanidad. Jesús lo hizo. Sigamos leyendo para aprender más. Versículo 14. Pero el principal de la sinagoga, el religioso, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, era un sábado, dijo a la gente, él no le dijo, él no llamó a Jesús, mira Jesús, vení, ¿y qué estás haciendo? Eso no lo hagas. Él tiró hacia el aire, ¿verdad? Como quien dice, a ver quién la agarra. Y dijo, 6 días hay en que se debe trabajar. ¿Consideran ustedes que eso era un trabajo? Está raro, ¿verdad? En estos, pues, venid y sed sanados y no en un día de reposo. En ninguna parte usted va a encontrar en la Biblia que un día de reposo no se deba sanar a alguien. ¿Oyeron eso? No aparece ahí. Esa es una doctrina de hombres. Amén. Entonces, el Señor le respondió y dijo, como él sabía que a él le estaban tirando esa indirecta, bien directa. Y dijo el Señor, hipócrita. Todo religioso es un hipócrita. Usan máscara. Cada uno de vosotros, dice, son hipócritas. Y hace una pregunta. ¿No desata en el día de reposo su buey? Vos tenés un buey y lo desatás ese día y lo llevas a que coma, lo llevas a que beba agua, o su asno del pesebre y lo lleva a beber. ¿No hacen ustedes eso? Y como él conocía todo, hermano, y como él vivía entre ellos, él había visto esto, que el día de reposo hacían esto. Y tomando esa ilustración les dice, y a esta hija de Abraham que Satanás había atado, oiga bien, una atadura terrible, 18 años, no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo. Wow, le tapó la boca al religioso, Señor. ¿Oyeron eso? Qué tremendo. Al decir él estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios. Todos los que estaban contra él se avergonzaban, no tenían argumentos. Y dice, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Bendito el Señor. El pueblo se regocijaba. Y como escribió Juan, no alcanzaría todo lo que él hizo para escribirse en este libro. Rodearía la tierra, todos los milagros que él hizo. Satanás quiere hurtar, matar y destruir. Y usa sus espíritus inmundos
principados, potestades, gobernadores, huestes de maldad, para hacer esa obra mala, afectar las vidas, entran a las personas. Si un creyente se descuida, pueden tomar alguna parte de su vida y esto lo vuelve vulnerable al hermano, vulnerable a la influencia de la magia negra, a la influencia de demonios. Pero quiero decirle que Jesucristo es mayor que todos ellos. El Dios a quien servimos nosotros es más grande y precioso, como lo cantábamos hoy, ¿verdad? En Lucas capítulo 10, y cierro con esto. Lucas 10, terminamos aquí. Versículo 17 en adelante. Volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Señor, los demonios nos hacen caso. Con la autoridad que tú nos delegaste, ellos nos hacen caso. Y les dijo Jesús: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. O sea, completamente derrotado. Y le dice: he aquí, os doy potestad, les doy el derecho, les doy la propiedad, les doy la autoridad de hollar serpientes y escorpiones. ¿Qué simboliza eso? ¿No? Son los demonios. ¿Amén? Y sobre toda fuerza del enemigo, y nada lo dañará. Qué bendición. Subrayo, ese es para usted, hermano. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos, en el libro de la vida del Cordero. Eso es lo más precioso. Denle un aplauso al Señor por eso. Gloria a Jesús. Gloria al Señor. Nos vamos con Él. Nos vamos con Él. Pero mientras estemos aquí, el enemigo no tiene por qué hacer lo que quiera con su vida y con la mía. Ellos ya fueron vencidos en la cruz del Calvario. Así que levántese. Amén. Levántese en victoria. Amén. Límpiese. Examínese, como dijo el rey David. Examíname y vea si hay camino de perversidad en mí. Límpiese. Jesús viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Lávese, plánchese, amén. Y no permita que el enemigo gane ventaja en su vida, porque ellos ya están vencidos. Amén. Vamos a orar, inclinen su rostro ahí donde está. Bendito Dios y Padre Celestial, queremos darte gracias en esta hora por la bendición que tenemos de ser salvos por la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado y de toda maldad. Gracias porque en tu llaga también nosotros ya fuimos sanados, Señor. Muchas gracias. Gracias porque en nuestro espíritu ya fuimos justificados. Gracias porque en nuestra alma ya fuimos santificados. Y gracias porque nuestro cuerpo un día va a estar glorificado como el tuyo. Gracias por todo lo que nos has dado. Tú nos has dicho en tu palabra, en Santiago capítulo 4. Someteos pues a Dios. Someteos pues a Dios. Ríndete a Dios. Resistid al diablo. Tienes que oponerte al diablo. No tienes que darle lugar al diablo. Resistid al diablo. No le tengas temor. El temor lleva en sí castigo, dice la Biblia. De que no hemos sido ejercitados en esa fe en Cristo. Resistidle. Puedes oponerte a Él, porque el que está contigo es más poderoso que ellos.
Y cuando tú lo hagas, cuando tú te humilles delante de Dios, cuando tú resistas la obra del diablo que se viene contra ti para destruirte, dice la Biblia que Él huirá de tu vida. Él se va a ir de tu vida porque no tiene nada que ver con nosotros que hemos sido lavados con la preciosa y poderosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por la victoria que nos das en la cruz sobre la carne que alimenta a esos enemigos nuestros. Y gracias por la victoria que tenemos sobre todas las fuerzas del demonio. Gracias, Jesús, por todo lo que has hecho para libertarnos y sanarnos. Todos orando ahí donde está. Señor Jesús, te acepto como mi Señor y Salvador. Reconozco que moriste en la cruz por mí y resucitaste al tercer día. Me arrepiento de mis pecados. Perdóname. Te necesito. Gracias por darme el regalo de la vida eterna. Ayúdame a hacer tu voluntad. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén.